Entonces, primero agradecerles a ustedes por estar acá. El motivo de este panel, y quisiera hacer la claridad, y es algo que hemos hablado desde ayer, que a veces los procesos, digamos, son procesos desde hace mucho tiempo, pero también cambian las personas, y algunos conocemos lo que pasó, otros no lo conocemos. Pero para nosotros sí es importante como proceso que se conozca desde dónde, por qué nació, y yo quisiera en este momento invitar a Miguel Ángel a que nos comente a todos un poco, bueno, por qué creyó en el tema de asociatividad territorial, siendo una locura en el 2012. ¿Qué esperabas como alcalde que pasara con eso? Con los avances que ves, la idea es, bueno, ¿cuáles son tus recomendaciones, tus expectativas? ¿Qué nos mencionas para el futuro? Entonces, quisiera que mencionaras todo eso. Y los desafíos, que me parece que también es clave. Bueno, muchas gracias, Gisela, muchas gracias a todos los compañeros de Parques y a todos ustedes por asistir, y a Parques por invitarme a ser parte de este conversatorio, de este panel, de una propuesta bastante importante que nació para el municipio de Leguízamo. Pues ahí me hizo un poco de preguntas que ahora pues las iremos a desarrollar, porque a mí sí me gustaría algunos temas tocarlos cuando esté Arbey, ¿cierto? Porque esto sin la administración municipal está cojo. Porque lo principal para mi concepto es el liderazgo de la administración municipal. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo nace esto? Pues en el 2011, cuando estábamos armando el programa de gobierno de mi candidatura para la alcaldía de Leguízamo, uno de los temas que incluimos en ese programa de gobierno era precisamente pensar en hacer un plan de desarrollo de los 3 municipios, ¿cierto? De Soprín Vargas, de Puerto El Carmen, Ecuador, y Puerto Leguízamo. ¿Por qué? Porque se mira que cuando uno hace planeación desde un solo lado, como que quedamos cojos. ¿Y cojos en qué sentido? En el sentido de que si la gente conoce el municipio y visita lo que es Puerto Espina, Piña Negro, Puerto Príncipe, y quizás desde Piñuña Blanco, que es desde donde empieza Puerto Leguízamo, se da cuenta que muchas de las relaciones que hay de los habitantes del municipio de Leguízamo que habitan esa zona, incluyendo los de la Reforma hacia arriba, inclusive la misma Paya, tienen que ver con Puerto El Carmen, Ecuador. ¿Cierto? Eso es, como se dice, imparitable. O sea, ya termina uno generando unas relaciones de amistad bastante grandes con los gremios económicos de Puerto El Carmen, porque es donde se surte casi todo ese sector del río. Pero también cuando se hace la mirada desde Huepí hasta donde nos corresponde a nosotros, que quizás mucho más abajo, pero hablemos hasta Puerto Refugio, pues uno se da cuenta que toda la actividad económica, productiva y de servicios de los peruanos tiene que ver con Puerto Leguízamo, ¿cierto? En este momento, pues no sé cómo está el desarrollo de Soprín Vargas, porque es el de los 3 municipios el más joven, el más nuevo, ¿cierto? Pero pues lo que uno miraba era una carencia total en materia de servicios públicos y en materia de salidas económicas para la gente de Soprín Vargas. Entonces, cuando se hace esa mirada, pues se plantea la propuesta del hacer una asociación de los 3 municipios sin mirar si eso existía en la ley o no existía, ¿cierto? Ahí no nos pudimos mirar eso. Hay realidades en las comunidades, en los municipios, que van más allá de la norma, ¿cierto? Y que precisamente las normas nacen para ir solucionando problemas. Desafortunadamente así. No es que sale la norma, no, es el problema primero, entonces ahí ya se inventa una norma para poder darle solución a esa problemática. Entonces, ¿qué nos pasó de bueno? Porque eso sí también es como que, ahí sí como decía el general Pachón, como que cuando los astros se alinean, ¿cierto? Cuando nosotros salimos con la propuesta, pues Parques Nacionales ya también tenía la propuesta. Ya estaban trabajando los 3 sistemas
de protección de La Paya, Huepí y Cuyabeno, ¿cierto? Que pues también medianamente considero que uno como candidato, como alcalde o como político tiene que tener un poquito, no toda, pero sí al menos que en el cerebro de uno le quepa la problemática que hay en la región, porque de esa manera se le puede encontrar, buscar encontrar solución. Entonces, una de las tareas, cuando ya empezamos a construir el plan de desarrollo y parques nacionales, en ese momento con Jefferson y todo el grupo, participaron de manera activa. Nosotros ahí, a partir de ese momento, en mis 4 años de gobierno, sostuvimos un matrimonio que fue indisoluble hasta que el periodo de gobierno nos separó, ¿cierto? Porque ya el 31 de diciembre terminé el periodo de gobierno, entonces ya hasta ahí llegó la gestión. Pero, ¿qué es lo importante? Y por eso he querido que Arbey estuviese acá presente, porque la primera reunión que se hizo, inclusive aquí, creo que todas las reuniones de este proceso han sido aquí en este salón, con el compañero Segundo Londoño, que también ya fue segunda vez alcalde en Puerto del Carmen, y con el compañero Manuel Flores arrancamos el proceso, ¿cierto? Ellos interesados, nosotros también, porque además en la geopolítica hay proyectos que impactan a Leguízamo, pero que la gente de Leguízamo no sabe. Hay proyectos que impactan a Puerto del Carmen, impactan al Perú y la gente no sabe. Uno de esos en su momento era, y es, no sé si sigue en pie o no, el puerto modal entre Tumaco, Puerto Asís, Belén do Pará, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué están construyendo la carretera entre Mocoa y San Francisco? ¿Cierto? Entonces hay que como empezar a tomar todo en su conjunto, porque si uno lo coge por separado, que era lo que ahora planteaba Giselle, y creo que Tatiana también planteó algo así, si yo creo que el único que debo manejar es lo que a mí me corresponde, pues estaríamos mal. Pero la otra cosa es que al municipio, al alcalde le corresponde manejar todo el tema de todo lo que pasa en Leguízamo. Y todas las instituciones están en la obligación de coordinar con él, ¿cierto? Y por eso cuando un plan de desarrollo no quedan los temas que están manejando desde el orden nacional e interinstitucional, no quedan, pues también quedaría cojo, ¿cierto? Por eso las instituciones apoyan esos planes de desarrollo, para que quede inmerso ahí las políticas que ellos vienen trazando. Pero yo no puedo concebir que una institución venga aquí a hacer algo por encima del plan de desarrollo municipal y por encima del alcalde, independientemente que sea el gobierno nacional. ¿Qué sirvió de esto? Bastante, porque las reuniones aquí eran amplias, grandes y con toda la institucionalidad prácticamente del orden nacional. Pero como aquí se quiere saber también en la génesis de esto, de dónde nace la idea, en su momento se había dado el primer fallo frente al diferendo limítrofe que tenía Nicaragua con Colombia por la isla de San Andrés y Providencia. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, Colombia se dio cuenta que tenía abandonadas las fronteras, porque los sanandresanos les daban lo mismo, según ellos manifestaban, que fueran de Nicaragua o fueran de Colombia. Y es lógico, yo si mi papá, tengo mi papá, pero mi papá no me ayuda a mí para nada, pues lo mismo que tener el padrastro, ¿cierto? Que tampoco me da nada, al menos el uno me da juguete, el otro ni juguete me dará, pero... Entonces acá lo que planteábamos era eso, bueno, ese momento era coyuntural, porque la política también es de coyuntura, ¿cierto? Era coyuntural. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros logramos con este proceso posicionarlo a nivel nacional, ¿cierto? En su momento. Lo único que no me gustó es que los del Ministerio de Vivienda se dieron cuenta que yo terminaba periodo el 31 de diciembre del 2015. Eso lo sabíamos desde que me posesioné, porque la misma Constitución lo dice cuando empieza un alcalde y cuando termina. Entonces no me gustó. ¿Por qué? Porque uno de los temas fundamentales para Puerto Leguízamo es el ordenamiento territorial. Leguízamo tiene todos los problemas territoriales que existen en Colombia.
¿cierto? Entonces tenemos ley segunda que no nos permite titular, ¿cierto? A pesar de que allá hay colonos. Tenemos el Parque Nacional Natural, que era el enemigo de los campesinos. Y lo digo era porque en ese periodo logramos como que generar una amistad con la gente de los campesinos, porque ya no era una administración señalando a un parque ni mirándolo como un problema, sino es cómo nos entendemos con el parque. Inclusive el finado Hernán Serrano, que en paz descanse, participó en muchas reuniones en Bogotá y en otros espacios planteando la problemática de los campesinos que viven dentro del parque, ¿cierto? Entonces buscándole una solución. O sea, los campesinos que viven dentro del parque se vuelven en protectores del parque y cuidadores, o los seguimos tildando como enemigos. ¿Por qué? Porque cuando el Inderena se crea el parque, la gente miró como que el Inderena vino a invadirle a la gente, ¿cierto? No los tuvieron en cuenta. Cuando dieron cuenta es que ya existía un parque nacional natural. Eso hay que irlo armonizando. No sé en qué habrán avanzado últimamente, pero había que armonizar esa situación. Entonces, esos puntos, por ejemplo, que son los más álgidos, pero hay una cosa. Nosotros hablamos de un plan de ordenamiento territorial, de un plan de desarrollo de los 3 municipios que debe existir más allá del periodo de los alcaldes, ¿cierto? Porque el plan de desarrollo, y es una crítica que yo le hago al gobierno colombiano, yo no puedo entender cómo cada 4 años hay que inventarse un nuevo plan de desarrollo. Y algunos colegas alcaldes, cuando llegan, piensan que el mundo inició a partir de que él se posesiona, que todo lo que hicieron para atrás fue mal hecho y que hay que volver a empezar de nuevo, y por eso los municipios no progresan, el departamento no progresa por eso. Acabamos de tener una elección atípica con un plan de desarrollo que acababa de ser aprobado porque lo aprobaron en junio. En septiembre destituyen al gobernador, le anulan la elección, en marzo se elige un nuevo gobernador y tener que hacer otro plan de desarrollo. Pérdida de plata y pérdida de trabajo, ¿cierto? Eso había que hacerle unos ajustes. Yo nunca entendí cómo Santos es reelegido y tiene que volver a hacer otro plan de desarrollo. Pues si lo reeligieron era porque el plan de desarrollo era bueno, hágale unos ajustes y siga, porque eso le quita tiempo. Entonces, en el caso nuestro, pasa lo mismo. Entonces, si aquí se quiere trabajar, es una de las opiniones, no es obligatoria si la quieren coger, pero sí en el trabajo con la asociatividad de los 3 municipios es que se mire a largo plazo. Yo creo, sin lugar a dudas, y en eso no me equivoco, que este proceso está vivo, no por la administración municipal. Y con eso no quiero señalar ni criticar, sino que es gracias a que Parques Nacionales prácticamente tiene los mismos funcionarios, con excepciones muy pocas, que estaban en esa época, y Gisela, que está manejando este proceso, estaba en ese momento. Entonces ha habido continuidad, ¿cierto? ¿Qué nos sirvió de eso? Entonces, una de las cosas es que Planeación Nacional tomó el toro por los cachos. Y entonces el compañero Mauricio Colorado fue el que empezó a liderar esto desde Planeación Nacional. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores también empezaron a liderar el proceso. Entonces nosotros nos convertimos en figuras importantes. Un alcalde tiene mucha dificultad, yo creo que le pasa lo mismo al del Perú y al de Puerto del Carmen, Ecuador, y aquí al de Leguízamo, que para poder hablar con un ministro o con los ministerios tiene que valerse de alguien que le ayude a dar la audiencia. En este espacio teníamos interlocución directa, sin necesidad de que otro nos ayudara para sentar ahí al ministerio. Hay una cosa que lo he dicho a los alcaldes de los otros municipios. Supuestamente el Ministerio de Relaciones Exteriores no hace inversión social. Ellos se dedican a los pasaportes, a la migración y a todo eso, ¿cierto? Pero en ese periodo de gobierno logramos traer migración a Leguízamo y creo que todavía está, creo, no sé. Y en Ospina también se iba a colocar un puesto, no sé si lo colocaron. Pero además me financiaron proyectos que solucionaban la problemática de la comunidad. ¿Dicen qué proyectos?
Pues el internado de Piñuña Negro, que era un problema grave que teníamos con la Armada Nacional por un puesto militar que había al pie de la institución educativa y que nos generaron muchos debates, pero logramos que la Armada no se entendiera, pero que el Ministerio de Relaciones Exteriores también dijera, vamos a construir un internado de los mejores, creo que hay en el Putumayo y aquí en Puerto Leguízamo. Logramos quitarle un problema que teníamos con Puerto Espina, la generación de energía, porque por muy bueno que sea la energía generado por equipos diésel, es muy costoso, pero además no funciona. Entonces en Ospina desde esa época tienen interconexión eléctrica del Ecuador con Colombia y el convenio continúa, ¿cierto? Sigue prestando el servicio. Aquí se construyó un parque infantil, un parque de patinaje y todo esto, una casa lúdica infantil, ahí la tenemos. Fueron 12 proyectos que el Ministerio de Relaciones Exteriores nos aprobó. ¿Qué les decía? Mire, hay ocasiones que uno piensa que lo primero es que hablemos de plata, ¿cierto? ¿Cuánto me va a dar Gisela si yo estoy en este proceso? Y resulta que no es así. Para mi concepto es al revés. Primero hablemos del proceso, que en el proceso la plata resulta. Porque a nosotros también nos acostumbraron mal, y le pasa a todas las comunidades, a las administraciones. Hablamos de proyectos. Entonces todo está vivo mientras hay plata para el proyecto. Se acabó el proyecto y todo muere. Se acabó la plata, todo muere. Pero si es un proceso, no muere. Porque el proyecto nace del proceso, no el proceso del proyecto, ¿cierto? Entonces ahí creo que tendríamos que tener las cosas un poco claras. Y estaba manifestando Arbey antes de que llegara por una pregunta a la que tú hacías ayer. Este espacio, bien manejado, les sirve a ustedes para tener a todos los ministerios sentados al frente de la administración. Y no tienen que pedirle a ninguno que los traiga. Este espacio los trae. Y aquí, en este espacio, ustedes van a poder determinar cuáles son las problemáticas que tienen. Nosotros logramos que en esa ocasión dejaran que para la ampliación del aeropuerto, no sé si se amplió o no se amplió, porque pues uno termina su gobierno y hasta ahí llega, ¿cierto? Pero pues son cosas que nacieron de estas propuestas. ¿Por qué? Porque es mirar los espejos, inclusive en el Ministerio de Relaciones Exteriores llaman poblaciones de espejo, ¿cierto? ¿Cómo estoy yo y cómo está mi población espejo? O sea, ¿cómo está Puerto Espina, que es la población espejo de Puerto El Carmen? ¿Cierto? Soprín Vargas es la población espejo de Puerto Leguízamo. Entonces ellos van a tener un reflejo ahí para poder decirle a su gobierno, mire, pero también que la Constitución y la ley lo permitía es que pueden haber convenios entre los municipios para prestarnos ayuda. Entonces, los peruanos, a través de la historia, en materia de salud han dependido de Puerto Leguízamo. Se hizo un daño enorme cuando se aprobó la Ley 100 de 1993, que el presidente de la República quiere echar eso para atrás y no ha podido porque los congresistas no lo han dejado. Antes de eso, teníamos el mismo sistema que en Ecuador. La salud es universal. Cuando la salud es universal, lo único que uno necesita es tener cédula. Después de la Ley 100, tiene que tener un carnet. Pero si yo me enfermé hoy en Leguízamo y no tengo la EPS en Leguízamo, entonces no me atienden. Y si me atienden de urgencia, me mandan a que pida la droga Mocoa. Entonces eso no funciona. Cuando se dio eso, el problema más grave que sostuvimos, y eso fue en mi primera administración, en 1995, perdón, porque yo fui alcalde, fue en 95, 97 en la primera administración, los peruanos todos se quedaron sin carnet, inclusive la mayoría de la gente de Puerto Leguízamo. ¿Cómo le íbamos a negar nosotros la atención a un peruano que llega enfermo, a una madre gestante o dando a luz, solamente porque no tenía un carnet? Entonces nos inventamos aquí algo que se llamó en su momento Leguisalud, que fue la primera empresa de salud del Putumayo del municipio.
La única que copiaron eso fue los de Puerto Asís y tienen el único hospital local que existe en el Putumayo en Puerto Asís. Ese hospital debería ser local, manejado por los leguizameños, por el alcalde Leguízamo, generando empleo para los leguizameños, pero no fue así. Entonces aquí si uno no tiene una mirada amplia, ¿cierto? Entonces cuando estamos hablando aquí del medio ambiente, y yo lo hice ahora en una campaña política que hice por ahí en el Alto Putumayo, y la próxima, el 24, 23 estoy en Sibundoy, hay una tarea grande. Nosotros no necesitamos proteger el río Putumayo y la cuenca alta del río Putumayo para proteger a los de Sibundoy. Nosotros necesitamos proteger esas cuencas para proteger a Puerto El Carmen, a Soplín y a Puerto Leguízamo. Y ahora hablábamos, les decía a ellos, mire, aquí se sabe que ahora en diciembre y enero hay sequía, y quizás hasta febrero. ¿Qué tiene que hacer el alcalde? Pues saber que como no va a poder transportar combustible, en noviembre ya tiene que tener el combustible en mitigación para que en esos meses no le falte, ¿cierto? Y el río cada día es menos navegable. Entonces miren que cuando nosotros empezamos a plantear esto, tenemos que tener en cuenta que no solamente existe el Putumayo. O sea, a nosotros nos interesa que en el Ecuador, conjuntamente con San Miguel, el Valle del Guamués y Orito, cuiden el río San Miguel, ¿cierto? Que nace también prácticamente en los mismos lados y desemboca aquí en Puerto Espina. Entonces, los ríos, y aquí voy a traer una frase que no es de nosotros, sino de alguien que fue muy querido y si no se ha muerto, que sigue siendo muy querido por los leguizameños, que es el padre Cayetano Mazzolini. ¿Cierto? El padre Cayetano Mazzolini nos invitaba a nosotros a mirar a Leguízamo más allá del río. Entonces él nos manifestaba es que el río no divide, el río une. ¿Cierto? Entonces nosotros no, que divididos, de allá Caquetá, de acá para acá, Putumayo, de aquí para allá Perú, no. Y hay una cosa que los leguizameños deben tener en cuenta, y cualquier administrador debe meterse eso a la cabeza, es que de los polos de desarrollo de la Amazonía, después de Leticia, en este lado colombiano, Leguízamo, ¿cierto? Pero Leguízamo va superando algo que en el pasado existía y era que vivía y dependía mucho de Puerto Asís, ¿cierto? Era una total dependencia de Puerto Asís, o sea, de toda esta región, sin Puerto Asís no podíamos vivir. O hablemos de Florencia, porque también no nos podemos olvidar del río Caquetá, ¿cierto? Y entonces ahí es donde uno aprende esas palabras de Jefferson y todos los del parque, que los interfluvios, que todas las vainas que hablan ustedes técnicamente. Entonces, ¿a qué vamos? Esta región de Leguízamo y especialmente Puerto Espina son la despensa para todo el sector del Amazonas, porque el Amazonas, pongámosle, no conozco hasta allá, hasta el estrecho más abajo, no tienen relación con Leticia, todo viene hacia Leguízamo. No sé, compañero, cómo va la construcción de la carretera entre Iquitos y el estrecho, porque esa ya estaba, en esa época dijeron que ya la estaban construyendo, ¿cierto? Ya venía la carretera, entonces cuando a uno le dicen es que allá ya están construyendo una carretera, entonces dice aquí tenemos que prepararnos, porque ¿con quién va a comerciar Iquitos o el estrecho en el momento que hagan la carretera y que empiecen a entrar turistas? Pues el único pueblo de referencia grande que tenemos es Puerto Leguízamo. Entonces Leguízamo, al convertirse en proveedor de toda una zona grande que ya también, y creo que tu papi John Elvis Vera lo planteaba, esto no es un municipio, sino que esto es una región, ¿cierto? El municipio es región, y en el pasado los abuelos tuvieron la idea de conformar la comisaría del Caucayá, y así han habido un poco de ideas que uno cree que son locas, pero no son tan locas, porque nosotros tenemos que proveer a todo el sector caqueteño, inclusive parte del Caguán, y la parte que viene, póngale usted el Mecaya para abajo, ¿cierto? Entonces es una mirada mucho más allá, pero la despensa que se puede convertir comercialmente si se le abre la frontera
Puerto Espina, porque ellos tienen al Ecuador allá al otro lado, no es sino 3.000 pesos y pasan al Ecuador y ya pueden comercializar. Entonces, todos los productos, todo esto que hay acá, se pueden vender si nosotros tenemos esa mirada amplia, ¿cierto? Entonces, hablábamos del turismo. Es injusto que lleguen a Cuyabeno, a Puerto El Carmen, y que no puedan pasar para acá, ¿cierto? Que no puedan venir a Puerto Leguízamo. Eso es injusto. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Pues primero que todo, que se entiendan entre los gobiernos, ¿cierto? Que se pueda, y planteábamos esto y lo comentábamos ahora con el compañero, aquí no es tanto por lo que nosotros podemos hacer, sino por lo que nos pueden ayudar. Este tema se posicionó en Lima con la Cancillería, se posicionó en Quito y se posicionó en Bogotá. Antes de irme participé porque me gustaba participar y en esas reuniones no se las puede perder el alcalde, que es la comisión de vecindad, que por lo general lo hacen en Ipiales o en Ibarra, allá con el Ecuador, y las de vecindad con el Perú, que por lo general son en Leticia. ¿Cierto? ¿Qué se planteaba en ese momento? Cuando ya iba de salida. Y creo que eso no se logró, pero ya era un hecho, que nos iban a entregar un carné a todos los habitantes de la ribera del río, que nos acreditaba como si fuéramos prácticamente ciudadanos peruanos. Entonces podíamos ir nosotros a Iquitos, a donde quisiéramos en el Perú, sin problema. Pero lo mismo para ellos, ¿cierto? También ese carnet les permitía entrar a Colombia sin ningún problema. Simplemente lo que se necesitaba era que fuese una persona que viviera en frontera, ¿cierto? Entonces eso abría las puertas, porque es que a Soprín llega el avión, a Cuatiza ahí el avión de Iquitos, pero nosotros no podemos hacer turismo ni visitar Iquitos, no hay comercio. Y yo le llamo a esto fronteras muertas, ¿cierto? Son fronteras muertas porque prácticamente no nos prestamos los servicios que nos deberíamos prestar. Entonces, en materia de servicios públicos hay que mirar qué se les puede servir a Perú, qué nos pueden servir del Ecuador. En materia de salud, se enferma una persona en Ospina y si no hay médico ni odontólogo, va al Ecuador y allá no le niegan el servicio. Y el mejor servicio, hay que reconocerlo. Lo mismo pasa por allá por San Miguel y Lago Agrio, ¿cierto? Entonces aquí hay unas relaciones naturales. Primero porque muchos de los habitantes de este lado de la frontera, por ejemplo, hablemos de los sionas de Buenavista, tienen asentamiento también en el Ecuador, ¿cierto? Los quichuas, de igual manera, lo mismo los muruy, ¿cierto? Porque esta zona no tenía fronteras para ellos, o no las tiene, las fronteras las tenemos nosotros. Entonces, con esa tesis de que los ríos nos unen y de que somos una región más allá de los solos límites del municipio de Puerto Leguízamo, nos tienen que llevar a una mirada asociativa, no solamente, y ahí tienen un trabajo bastante en la administración municipal, no solamente con los 3 países, que además es una figura que en el mundo no existía en su momento, no sé si ahora existe, ¿cierto? Entonces, a raíz de eso, gracias a Dios, pude ir a conocer Alemania, estuvimos en Hagen, conociendo con Planeación Nacional, el único alcalde que llevaron de Colombia fue a mí y una cantidad de diputados, una comisión grande, estuvimos en Hagen, Alemania, después estuvimos en París conociendo, nos llevaron de Croacia y otra parte gente a que nos hablara de esto, y en ninguna parte hay asociatividades como la que estamos planteando nosotros aquí, que gracias a Dios hoy ya es ley de la República, ¿cierto? Entonces la ley de fronteras ya permite la asociatividad con países vecinos, en ese momento no, ¿cierto? Pero Gisela, gracias porque tú lo has dicho, que fue a la idea de Leguízamo la que quedó dentro de la ley, ¿cierto? Es darle esa oportunidad y todo lo que se ha desprendido en materia legislativa a partir de ahí. Eso también nos permitió, a mí me parece muy valioso, haber hecho el acuerdo con Schondor, Alemania, ¿cierto? Si bien no se ha utilizado,
porque muchas veces uno piensa que porque son de Alemania tienen que venir aquí con euros. No, en la reunión que sostuvimos en Nicaragua quedó claro que todo el daño ambiental que hagamos aquí en Leguízamo los afecta a ellos allá en Alemania. Y por eso 50 países de Alemania apadrinan 50 municipios en el mundo, y qué bueno que de esos 50 municipios uno es Leguízamo. Entonces, ¿qué teníamos que trabajar en ese momento? Que no era Petro el presidente y no decía del cambio de la producción energética, hablábamos era de paneles solares, de motores fuera de borda eléctricos. Yo tuve la oportunidad de conducir uno allá en Solano y entrar por el caño, y qué lindo para hacer turismo ecológico, porque como no hace ningún ruido, las aves no se vuelan. Entonces va uno ahí conduciendo, no hay ningún ruido, como es eléctrico, todos los pajaritos, los animales están ahí. ¿Qué queríamos? Y aquí creo que está, y no sé, Arbey, si han avanzado en eso. Aquí se hizo el pozo profundo para el acueducto, ¿cierto? Para no consumir agua del río, porque ellos tienen mucha experiencia en eso. Entonces es toda la experiencia en materia de cuidado del medio ambiente y en manejo de aguas residuales. Entonces miren que creo que eso fue para mi concepto era un avance grandísimo, ¿cierto? Que había que continuarlo, hay que continuarlo porque los convenios están, la asociatividad está, que en ese momento no sabíamos, como ahí sí, como nosotros nos inventamos eso y después de que lo construimos dijimos, bueno, ¿y eso con qué se come? ¿Cierto? Que es que no había la ley, no nos permitía asociarnos y no habían los acuerdos que hay hoy ni la reglamentación que se tiene. Y yo creo que el avance que tiene Parques Nacionales, que Tatiana nos presentaba ahora, pues ahí tienen el modelo de cómo operativizar esto, ¿cierto? Quizás no copiándolo a igual, pero pues ahí ya son 3 o 2, un integrante de cada parque nacional. Y bueno, ahí tienen un modelo, entonces el modelo ya está. Yo creo que ahora el gobierno nacional lo que hay que traer es sentarlo y aprovechar que este gobierno nos está hablando de la reconversión energética, de la defensa del medio ambiente, y no solamente porque sea este gobierno, sino que yo creo que si uno vende la idea en Leguízamo, no es que vengan a conocer el Parque Nacional Natural La Paya. Aquí lo que hay que vender la idea es que tenemos un sistema de 3 parques interconectados. Cuando uno le dice a la gente, y eso lo aprendí con los compañeros de parque, que es que aquí es un corredor biológico para Chiviriquete. ¿Dónde queda Chiviriquete? ¿Es verdad? Sí, eso es, y por eso hay que proteger las cuencas del río Caquetá también. Entonces ahí ya entramos con el otro río, ¿sí miren? Entonces hay toda una visión que es como dicen que los que logran el progreso son los locos, los que piensan diferente, ¿cierto? Yo creo que el loco de Harold Polanyi me ayudó también en esto, porque es más loco que yo, ¿cierto? Él también ayudó a dar estas luces para que miráramos más allá. Inclusive no logramos consolidar lo de las colombianitas con él, que era un proyecto de comprar todo lo que se produce por el río Caquetá, una lancha, y todo lo que se produce por el río Putumayo, ¿cierto? Entonces, si este tipo de cosas logran darse, estemos seguros que se protege más y se vive mejor. Y el último punto que nosotros le planteábamos al gobierno, que ayer lo planteaba Gisela, es que a nosotros, cuando estuve de alcalde, nos pagaban, porque eso es prácticamente pagarle, porque el sistema de participaciones llega es per cápita por 15.000 habitantes. Y nosotros en ese momento ya decíamos que teníamos 30.000. Y en el 2018 ya se reconoció que teníamos más de 30.000 habitantes en Puerto Leguízamo. Entonces nos daban la mitad del presupuesto. Pero la otra cosa que la hemos planteado desde que yo fui concejal y fuimos concejales con un grupo de amigos, es que es injusto que a nosotros nos pidan que les cuidemos, pero en la miseria, ¿cierto? Entonces, este gobierno, y lo escuché planteado en la propuesta que están haciendo de reforma al sistema de participaciones,
es que no hay municipios como Leguízamo, Solano y otros municipios que no hay que enviarle recursos por la cantidad de gente que tiene, sino por la cantidad de protección ambiental que tiene. ¿Cierto? Entonces Leguízamo, el único pedacito que tiene donde se puede generar agricultura es el corredor Leguízamo-La Tagua, ¿cierto? Y el resto es Parque Nacional, el resto son resguardos indígenas, el resto es la ley segunda que tampoco lo permite, tanto por el río Putumayo como por el río Caquetá. Y el otro pedacito donde podemos nosotros generar alguna posible agricultura es de la Concepción hacia arriba, ¿cierto? Pero cuando vamos a mirar, entonces todo eso está concesionado en bloques petroleros, ¿cierto? Que vienen en la cuenca de petróleo del Caguán, buscando el petróleo acá. No se nos han metido al parque, pero sí por la parte del Mecaya, la parte de Ospina, todo eso ya está concesionado en bloques petroleros, ¿cierto? Entonces aquí hay una apuesta grande también. O sea, si eso es lo que se está pensando, y yo creo haber interpretado bien al ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, en su momento cuando estaba con Santos, no ahora cuando estuvo con Petro, porque en esa época fue que yo fui alcalde, que las reservas petrolíferas más grandes del Putumayo están en Puerto Leguízamo, ¿cierto? Está en Leguízamo, ¿cierto? Lo que pasa es que acá no han podido por lo de las consultas previas y por muchos condicionantes, el Parque Nacional Natural, pero se prevé que acá es donde está el sector con mayor petróleo del departamento del Putumayo. Entonces miren que hay muchas cosas que se pueden trabajar desde este espacio, independientemente de pensar en los resultados, porque por ejemplo si ustedes asumen esto, ya quedan 2 años de gobierno en el caso de Emilio, pero no tendría problema porque él ya tiene el plan de desarrollo. Aquí ya lo que se buscaría es la inversión del gobierno nacional, ¿cierto? Y volver otra vez a incluir al Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿cierto? Porque el Ministerio de Relaciones Exteriores es el encargado de la frontera. Y la frontera no se cuida solamente con policías y militares, porque entre otras cosas eso es imposible. Siempre se ha visto que es imposible poner un soldado, un policía desde Puerto Asís hasta Puerto Leguízamo. Es una frontera porosa. Pero si hay inversión social, si se brindan nuevas alternativas a la gente, creo que sí es posible. Y nosotros tenemos la posibilidad de comercializar con el Ecuador. Por último, siempre he manifestado, y no solamente para Leguízamo, sino para el Putumayo, y no copiándole a Telesur, pero nuestro norte está en el sur. O sea, nosotros tenemos la potencialidad, y se dieron cuenta los pastuzos. Ustedes recuerdan que se dañó la carretera entre Pasto y Popayán, y les tocaba que meterse por acá por el mirador, y las tratomulas que iban para el Ecuador, entonces se entendieron que había un puente internacional que se llama San Miguel. Se dieron cuenta los pastuzos que ellos vendían la papa a granel, la llevaban a Bogotá y después se las devolvían en papas margaritas y entonces poco de papas. Entonces se reunieron todos los empresarios de Nariño y dijeron, no, de aquí en adelante vamos a hacer nosotros nuestra propia producción, o sea, transformar la materia prima. Pero además dijeron, no, es que el mercado de nosotros, se dieron cuenta también en ese momento, el mercado de nosotros no está en Bogotá. El mercado de nosotros está en Quito, está en Santiago de Chile, en Asunción y en todo el sector de América del Sur. Entonces miren cómo un fenómeno natural les abrió a ellos la mente. Y era algo que nosotros, sin haber sufrido ese fenómeno natural, lo estábamos planteando. Nosotros, nuestros productos, divinamente con el Ecuador. O sea, si uno va en este momento, y ellos lo hicieron primero que nosotros sin querer acabar con la coca. Producción de cacao, tienen mejor. Producción cafetera, tienen mejor. Y producción turística, ¿cierto? Entonces, ahora que el gobierno nacional está planteando este tipo de temas y que ustedes desde acá del gobierno municipal quieren hacerle eco a ellos, yo creo, Gisela, compañeros de parques nacionales y todos ustedes, que esta es una oportunidad de oro, ¿cierto? Y no dejar pasar mucho esa reunión, la de Mocoa y ahí mismo cuadrar la otra acá, pero con presencia interinstitucional real,
¿Cierto que ahí es más fácil? Y es una técnica que le he aprendido en Mocoa, respetando mucho. Allá invitan al gobernante al almuerzo para poder pedirle trabajo, para poder pedirle un contrato, para poder pedirle algo, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con eso? Que es más fácil pedirle al otro y comprometerlo cuando lo tengo aquí, que si me toca irme a mí a Bogotá que no me atienden ni 10, 15 minutos y ya se le terminó el tiempo, ¿cierto? Porque aquí va a tener todo el tiempo. Entonces miremos esto con los buenos ojos. Primero, que hay un aliado fundamental, que es un matrimonio creo que indisoluble. Parques nacionales y municipio, ¿cierto? Porque el parque seguirá siendo del municipio y el municipio, ¿qué hay que hacer? Entonces empezar a trabajar en conjunto. Me duele mucho que ya las cabañas no estén, ¿cierto? Porque no sé si después lo hicieron, pero en mi gobierno todos los que llegaban aquí invitados por la alcaldía iban a dormir al Parque Nacional Natural La Paya. Era obligatorio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros queremos vender algo, pues tenemos que mostrarlo, ¿cierto? Y allá había unas cabañas muy hermosas de Parque Nacional, entonces allá iban y se quedaban, allá se les hacía la comida tradicional, pasaban una noche bien sabrosa y ellos entonces se encargan de promover. Entonces aquí tenemos que también generar estrategias, ¿cierto? Me encanta pues que estén comerciantes también acá, que esté John, esté Davilco, que esté Satena representado en Magda y todos ustedes, porque se trata de eso, o sea, es de mirar, porque para la sociedad civil, para el comercio, para los productores, más allá de una coyuntura de un alcalde, está un proceso que ustedes están pensándolo de otra manera, ¿cierto? A más largo plazo, ¿cierto? Entonces eso es lo que quería compartir con ustedes. Me disculpan si me alargué y si dije cosas que no debería haber hecho, pero todo el agradecimiento con ustedes y esperar que en algo podemos aportar en la construcción de esta relación fronteriza, lo podamos hacer. Sí, mire, aquí la mirada que se estaba dando, ya la gobernación está planteando de la asociatividad. Yo creo que ahí tiene que estar Leguízamo, ¿cierto? Porque son los dos municipios más grandes, por ejemplo, entre Solano y Leguízamo tienen una extensión muy grande. Hay algo que es lo que acaba de decir Gisela, y es que nosotros muchas veces aquí no nos preocupamos de lo que está pasando allá arriba, ¿cierto? Entonces, lo que está sucediendo, si se logra la explotación de la mina de cobre, molibdeno y oro de Mocoa, con Libero Cobre, acaba el río Caquetá, ¿cierto? Porque va a contaminar el río, pero además lo secan. Y lo mismo sucede por este otro río. Por eso manifestaba que nosotros, o sea, Leguízamo, tiene que generar una conciencia ambiental y ecológica de defensa de los ríos y de la naturaleza, que no se escuche en Leguízamo, sino que se escuche en Santiago, Colón, Sibundoy, pero igual acá en el río Caquetá, que se escuche en toda la solidaridad que hay que generar con la gente que está defendiendo en Pueblo Viejo y en todo ese sector lo que se está haciendo con las minas estas. Y ayer, si ustedes escuchan el discurso del presidente Petro, dejó claro que todos los ríos nacen aquí en el Putumayo, todos los ríos. Entonces, nace el Cauca en el macizo colombiano, nace el Caquetá, nace el Magdalena, en el páramo de las Papas, ¿cuántos nacen? Entonces, esta es una olla hidrográfica o una cuenca, no sé cómo le podemos llamar a eso, que necesita unos cuidados especiales, ¿cierto? Por eso yo manifestaba hace muy poco en una campaña política que estaba haciendo, y lo manifiesto ahora, es nosotros tenemos que cogerle la caña al gobierno nacional que dejó en el Plan Nacional de Desarrollo el ordenamiento del territorio alrededor del agua, ¿cierto? Entonces, cuando a mí me habla del ordenamiento del territorio alrededor del agua y yo no le cojo la caña a él, que es el que tiene la plata, bueno, usted quiere ordenar el territorio alrededor del agua, el departamento lo puede plantear,
¿Y quién es el que más le interesa que el departamento lo plantee, o inclusive el municipio? Porque si el otro no lo hace, alguien tiene que hacerlo. Arranca la idea desde acá, entonces tenemos que ordenar desde aquí, ¿cierto? ¿Qué necesitamos ordenar de aquí para arriba? Y hacia abajo. ¿Y qué necesitamos ordenar? Por el río Caquetá. Entonces, y esos son recursos que están. Pero además, él manifestaba también que la idea no es vendérsela a los colombianos, sino que, palabras del presidente ayer en Puerto Asís, textualmente esto hay que vendérselo al mundo. O sea, la paz no es con los comandos de frontera, la paz es con la naturaleza, la paz es con la sustitución de cultivos de hoja de coca, pero que los europeos y los otros también entiendan la situación de acá, ¿cierto? Entonces miren lo importante, y esos son temas profundos, ¿cierto? Que hay que tocarlos y nos convienen a todos. Entonces cuando yo estoy planteando lo que planteo, pues ustedes lo plantean desde el punto de vista del Perú, ¿cierto? Usted dice, no, es que nosotros vamos hasta Huepí, ¿cierto? Pero si se seca el río de Huepí para allá, bailas, quedamos todos en lo seco, ¿cierto? Y lo mismo puede pasar con el Ecuador. Entonces miren que el Leguízamo necesita asociatividad internacional y necesita una asociatividad que es con los municipios de la cuenca del río Putumayo y San Miguel y del río Caquetá. Cierto que en el caso del río Caquetá es más fácil porque no son sino 3 municipios en el Caquetá, 2 en Colombia, 3 con Mocoa y Santa Rosa y Piamonte. Serían, ahí es como más facilidad. Entonces, esas figuras, Arbey, hay que tenerlas ahí en el tintero y empezarlas a trabajar. Que muchas veces, y si ustedes escuchan, porque pues hay que aprender del que sabe, y yo creo que el presidente sabe, es donde va, le está hablando a usted del cambio climático, ¿cierto? No porque sea lo único que tiene que decir, sino porque quiere dejarle en el imaginario a la humanidad que si no cuidamos este planeta, vamos a desaparecer. Que si no cuidamos la Amazonía desaparece. Inclusive ayer él planteaba alguien planteaba de que la Amazonía se puede quemar, ¿cierto? Secar, quemar y todo eso. Y aquí pasa. Por ejemplo, si uno dice la laguna de la Paya, la historia dice que hubo un momento en que se quemó totalmente toda. Por eso se llenó de pasto, de ese pasto alemán, ¿cierto? Pero también entonces viene la teoría que se quemó no solamente porque hizo verano, sino porque fluyó el petróleo. Entonces había cómo, entonces miren cómo todo esto habría que empezarlo a estudiar, pero sí a mí me parece que el municipio debe liderar eso, porque por ejemplo en el Alto Putumayo tienen problemas con un cerro que llaman Los Gemelos en Sibundoy. Allá toda la vida han cortado leña para sacar cal, con la piedra de cal, con la caliza, ¿cierto? Toda la vida. Entonces tienen esas montañas deforestadas, ¿y qué es lo que hay que plantear? No lo van a plantear ellos, tienen que plantearlo desde aquí. Hay que industrializar la producción de cal en el Alto Putumayo, que son 3 o 4 hornos, que se quitaría uno esa carga de encima, ¿cierto? Entonces que ellos tienen que hacerle mantenimiento a la garganta del Balsayaco, ¿cierto? Que es por donde baja el río Putumayo. Entonces, pero eso es un tema que tiene que ser de acá. Allá ellos lo quieren hacer, pero si no hay una solidaridad de cuerpo, ¿cierto? Porque es a quien le conviene. Entonces yo dejaría ahí, pero son temas que desde el punto de vista y esto ya tocaría con el Ministerio del Medio Ambiente y con ellos, y también otro tema que queda pendiente aquí es la legalización de predios, ¿cierto? Que por eso a nosotros nos acompañó siempre el INCODER, era en su tiempo. Ahora tiene que venir la Agencia Nacional de Tierras, porque uno de los problemas que tiene Leguízamo graves, y creo que lo deben tener los peruanos y los ecuatorianos, es que aquí no hay legalización de predios. Entonces el predial que se cobra en el municipio es muy poco para incrementar los recursos propios, pero la gente sí tiene sus fincas, la gente quiere que le legalicen. Entonces mire que, y eso hace parte de la protección del territorio.